veo fotos de antes y después y yo digo, Dios, ¿qué trabajo has hecho conmigo? Bueno, toqué fondo, llegó un momento en el que estaba haciendo ya muchas cosas que verdaderamente no estaban muy bien que digamos, mejor dicho, no estaban muy bien que digamos, no, estaban muy mal. y, y en ese momento, con decirles pues que yo ya no quería ni estar, ni existir, ni nada. Creo que también muchas parejas que se separan, que discuten, que todos vamos a discutir y seguiremos discutiendo. Que no son felices, en teoría. Exacto, que no son felices. En el momento que conoces a Jesús y tienes eso en común, que es lo más grande, y ese es tu pilar, todo va sobre ruedas. Mamá siempre me dice, no dejes que nadie recuerde quién fuiste. Recuérdale a esa persona en quien Dios te convirtió. Hola chicos, bienvenidos a nuestro podcast Sin Fronteras. Nuestro primer capítulo del año se titula El milagro soy yo. Así que pues este podcast va a estar súper, hiper, mega, recontra, muy bonito. Así que para ese capítulo, este primer episodio del año, tenemos a un invitado muy especial, a nuestro amigo Nacho. Un aplauso para Nacho. ¡Nacho! ¡Bienvenido! Ha sido a gusto, ¿eh? Vale, entonces para dar inicio a este capítulo, el título, pues como lo dice, el milagro soy yo. Y muchas veces creemos que tenemos que ser importantes, tenemos que ser influyentes o un puesto muy elevado para hacer un milagro para alguien. Pero a veces con simples pequeñas acciones podemos cambiarle la vida a alguien, incluso con un saludo, con un gesto, con un abrazo, con un ¿cómo estás? Entonces, a raíz de eso, pues decidimos sacar un capítulo, ¿vale? Entonces ahora vamos a dar unos pequeños testimonios, unos pequeños ejemplos de cómo Dios ha orado en cada una de nuestras vidas. Así que a continuación, pues vamos a dar el paso a alguien para que tenga algo más que decir. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a nuestro amigo Nacho, y de verdad que hay mucha curiosidad por tu vida, por lo que Dios viene haciendo y obrando en ti. Y pues bueno, una de las primeras cosas que queremos saber es cómo conociste a Jesús, cómo conociste el Evangelio, bueno, lo que tú nos quieras contar. Bueno, a ver, ahí realmente hay mucho que contar, no nos vamos a enrollar demasiado, pero un poco de principio a fin quería contarlo. A ver, yo no puedo decir que he sido como Pablo, en este caso, que me caí al suelo, me cegué y vi a Cristo, pero sí que es verdad que yo en mi vida siempre, pues no puedo decir que no tenía carencias, o sea, yo tenía todo lo que quería, pero sí que era inconformista por naturaleza, quiero decir, notaba que me faltaba algo. Y bueno, una luz llegó a mi vida de una manera que tampoco voy a entrar en ella porque no es algo relevante, pero entró. Entonces, a partir de ahí, a mí me dio curiosidad. Esa luz me decía que había algo, porque yo quiero puntualizar que yo siempre he sido una persona atea y, o sea, yo no creía en nada. Entonces, algo llamó a mi puerta y empecé a sentir que había un Dios y empecé a estudiar la Biblia por mi cuenta. En este intervalo de situación, yo tenía a mi mujer, a Elizabeth, que la conocéis todos, la cual quiero darle las gracias porque ella ha sido protagonista total en mi vida. Y ella y yo, hubo un punto donde nos separamos. Ella y yo lo dejamos. Como os dije, yo era una persona totalmente desconectada con el mundo de Dios y una persona inconformista por naturaleza. Entonces, Elizabeth y yo nos separamos y a partir de ahí es cuando vino esa luz donde parece que Dios picaba a mi puerta. Yo empecé por mi cuenta a estudiar la Biblia, me parecía todo pues súper interesante, me parecía
empezaba a ver que era lo que me faltaba para poder ser una persona feliz por completo. Y en un viaje que hicimos Elizabeth y yo, que teníamos planeado ya era como el último viaje, era un viaje para nuestro hijo, para Leo, pues yo empezábamos a hablar y empecé a hablarle de la Biblia. Claro, ella se quedó como bastante impresionada. Uy, porque, ¿qué pasó aquí? Sí, porque además ella, quiero puntualizar que ella ha sido adventista de cuna. Y bueno, como todos hemos podido pasar, yo ahora pues todavía no me ha pasado, pero me pasará seguramente y volveré y pues te vas un poco del camino, vuelves. Esa constante ida y vuelta que tenemos con Dios, que Él siempre nos perdona y bueno, y nos ama. Entonces pues Elizabeth estaba en ese proceso y de repente pues como que me escucha hablarle de la Biblia, de todo, de Jesús, del cambio, de sacar la mejor versión de ti mismo, esa persona que quieres ser, que es la persona correcta, ¿no? Entonces ella como que se conectó de lleno conmigo, empezamos a hablar, compartimos, sacamos nuestras frustraciones del pasado, sacamos lo que nos molestaba, cómo éramos y no sé, hubo algo, una conexión, una nueva conexión que es fruto de Jesús y bueno, nos dimos una oportunidad. Y en este intervalo de oportunidad, ella me mencionó la iglesia, porque una vez, me dije que no me quería enrollar, pero me estoy enrollando, en este proceso yo siempre le decía a Elizabeth que yo la iglesia, que yo estaba estudiando la Biblia, que creo que el cristianismo es la religión correcta, que hay mucha falsedad dentro de la religión, de las iglesias y demás, y ella me habló de la iglesia adventista. Que ella pues estaba en Cuba en la iglesia adventista y me trajo aquí. El día que salimos, vinimos, pues hicimos la escuela sabática, hicimos el culto, hicimos todo y bueno, cuando salimos ella estaba como muy nerviosa, como madre mía, le habrá gustado. Y yo le dije, este es el sitio en el que quiero estar. Me parecisteis todos personas encantadoras, personas con muchísima luz, personas súper apegadas a Jesús y tomé la decisión de no solo leer la Biblia, sino estar en la iglesia. Lo comentaba antes con el hermano Luis, que creo que la iglesia es algo esencial. Cuando estás en un entorno de hermanos donde no vamos a opinar igual en todo, pero sí que es cierto que tenemos una cosa en común, que es el amor de Dios y el amor de Jesús. Y cuando estamos así, tenemos esa verdad común, creo que es donde todos nos vamos a apoyar los unos a los otros. Y ese es un poco mi testimonio, que no he profundizado demasiado, pero es lo que quería contaros, que al final yo pasé de ser una persona con cero carencias, pero con muchas espirituales, sin paz, sin nada de lo que realmente al ser humano le puede satisfacer realmente. Y he evolucionado con Jesús, he evolucionado con Dios. Me parece que Jesús lo que nos quiso trasladar, que es que su ley te transforme, es lo que quiero creer que está pasando conmigo por esos cambios. Todavía, me falta muchísimo. A todos nos falta. Bueno, yo os veo a vosotros y la verdad me encanta estar con vosotros porque veo que sois personas con muchísima luz y me quiero parecer más a vosotros, la verdad. Sí, bueno, Impresionados con el testimonio de escucharte ha sido muy bien. Antes de seguir, pues queremos aprovechar para mandarle un saludo a Lisa, que también forma parte de nosotros, a Leo, que también ha sido otra estrella que ha llegado a nuestra vida. Y pues para el que no sepa, también Nacho está próximamente a ser padre de una princesa ahora, también que sí, estará pronto también corriendo como Leo por la iglesia. Pero hay algo interesante y quiero detenerme a esto. Yo me acuerdo que una vez lo conversé con Johnny y Mariana en casa. Cuando ustedes llegaron, se sintió una diferencia, una energía, ¿verdad?, que traían desde afuera, a uno siendo adventista. Bueno, Elisa sí nos compartió esta foto, me mostró de cuando era exploradora, conquistadores para nosotros los latinos. Y cuando ustedes llegaron, nosotros nos sentimos bien porque venían con una energía muy bonita, ¿sí? Y desde ahí
un drama y nos metimos para acá y nos metimos para otro, almuerzos y todo. Y lo que quiero hacer, preguntar, porque también sé que lo hemos experimentado, lo conversé una vez con Vanessa, que somos personas que estuvimos en la iglesia, nos salimos, estuvimos un tiempo en el mundo y nos damos cuenta, como te pasó a ti, la diferencia es que estamos afuera y aún así quizás tenemos todos, pero nos sentimos vacíos. Y te escuché decir que estuviste afuera también, que estuviste así y tenías quizás muchas cosas materiales, pero sentías que te hacía falta algo. Y automáticamente, te lo digo, me identifiqué. Porque quizás cuando estamos afuera creemos tenerlo todo y nos hace falta lo más importante, que es Jesús. Y a pesar de que experimentamos muchas cosas, alcohol, muchas cosas, seguimos estando vacíos. Entonces yo lo que quería era, ¿qué diferencia me puedes compartir de lo que sentías afuera al estar ahorita aquí en la iglesia? O sea, ¿qué te llena? ¿Qué te hace feliz hoy? O por lo menos hoy que llegaste de esta mañana y has estado sonriendo, ¿qué te podría hacer feliz a ti? A ver, yo creo que para empezar, una de las verdades más absolutas que tenemos es que la única paz real es la que viene de Dios. Entonces, claro, esto es fácil para vosotros y difícil de entender para una persona de afuera. Yo, que he estado en el bando de afuera hace nada, yo podía escuchar a una persona decir esto y literalmente digo, este tío está mal. Este tío, de hecho, podía hasta llegar a pensar que tiene algún tipo de carencia y que no tiene otra cosa que apoyarse en Dios. Pero no, o sea, la realidad es que no. La realidad es que cuando tú lees las Escrituras, lees la Biblia, lees todo lo que vivió Jesús, tú ves realmente que hay un ser que tiene un amor por ti que es totalmente, no se puede medir comparado a lo que nosotros en el día a día sentimos. Entonces dices, ¿cómo puedo ser tan afortunado, ¿no? Porque al final asumimos que la creación es parte de Dios, todo que es la realidad. Entonces dices, yo soy parte de esa creación y ese creador me ama con todo su corazón. Pues ahí creo que está la clave, en sentir ese amor de Dios, como tú como persona, una vez que estás dentro. Es que esto es bastante profundo y estoy a medida que hablo y bueno, me emociona también, o sea, me pone hasta nervioso. Estando dentro, ¿cómo sientes ese amor de ese creador que hace que todo o nada valga la pena más que ese amor? Entonces, no sé si lo he dicho bien, no sé si lo he liado mucho, pero al final es ese amor de Jesús, que es lo que te sustenta, lo que te transforma y lo que te hace seguir adelante sabiendo que nada tiene importancia excepto su amor. Y es lo que al final este mensaje puede llegar a alguna persona que no es creyente, que le dé un momento a leer las Escrituras, que entienda, que lea el Nuevo Testamento, que creo que es lo más fácil de entender, que lea el mensaje que Jesús le daba tanto a sus discípulos como a las personas desde fuera, que son mensajes de amor constante. Y una vez profundices en esos mensajes, sepas que eso se te traslada a ti y que tú eres un elegido y que al final es lo que vale en este mundo. El saber que Dios está contigo, que Jesús está contigo y que Jesús te transforma y que Jesús te hace único. Pues Creo que cada uno pues tiene mucho de qué hablar. Maravilloso acá el testimonio de nuestro hermano Nacho. Creo que cada uno, desde su punto de vista, ha sido parte del plan de Dios. ¿Sabes? Me refiero al plan de Dios porque cuando uno comienza a leer pues la Biblia, los evangelios allí, encontramos que el ministerio de Jesús estaba basado ¿en qué? En milagros. Si empezamos a leer los ministerios, sabes que Jesús allí en sus ministerios realizó muchos milagros. Estaba el milagro de la sanidad, de alimentar allí a las personas que estaban pues padeciendo, que tenían hambre,
y tal. También resurrección, bueno, muchos milagros que realizó Jesús. Pero catalogando así nuestras vidas también, estaba estudiando y dice que un milagro es un acontecimiento extraordinario causado por el poder de Dios. Creo que cada uno de nosotros en pequeña experiencia o en gran experiencia hemos experimentado ese poder de Dios en nuestras vidas. Estamos viendo de qué manera pues Dios cambió la vida de nuestro hermano Nacho y creo que en la vida de nosotros también ha hecho grandes cosas. Sí, con respecto también a lo que decía Nacho, pues decía que el amor de Dios lo cubre todo. Y esta mañana en el repaso de la lección escuché una frase muy bonita que dice que nosotros guardamos los mandamientos por ser obedientes a Él, por querer ser hijos suyos, pues. Pero esto no nos va a salvar es la gracia de Cristo. O sea, nosotros no podemos ser suficientemente buenos para ser salvos o ser suficientemente malos para no ser salvos. O sea, al final y al cabo, el que va a decir, no, tú eres salvo, es la gracia de Cristo, el amor que Él tiene por ti. Y así estemos fuera o estemos dentro de la iglesia, ese amor nos va a cubrir. Entonces, a ver, o sea, no es que los mandamientos o ir a la iglesia o estar aquí no sea en vano, o sea, sino que es como que una forma de querer agradarle a Él o querer ser semejante a Él. Y pues eso de estar en la iglesia, como dice Nacho, o sea, cuando uno viene y se junta con más personas y todo eso, la forma de mi crianza, pues no fui grosero, no fui una mala persona ni nada, sino a comparación de muchos niños, era bueno, pues por decirlo así, o sea, no era grosero, no hacía pataletas, no hacía nada. Entonces, porque me crié en una finca, en una zona alejada de la población. Entonces, sí, por eso. Pobrecito. Entonces, diría Abby, mi vecino era una vaca, pues. Entonces, cuando llegué a estudiar al pueblo, que había más gente, más compañeros y todo eso, pues vi la diferencia. Y me volví malo, no. Habían grupos en los cuales yo no encajaba. De repente, fui al club de exploradores de la iglesia y me anima mucho porque hacían muchas actividades que no era ir de fiesta, tomar, bailar. Pero cuente por qué fue, ¿por Cristo o por Cristina? Fui por Cristina y resulté con Cristo, pues. Porque fue por Mariana, por eso fue. ¿Y qué? Y bueno, eso pues, entonces cuando llegué a la iglesia y vi el contraste tan desigual que hay, porque a veces pensamos que la diversión es embriagarnos, olvidarnos de todo y al otro día amanecer malos, y eso, no, o sea, la diversión era salir en grupo, hacer viajes, hacer caminatas, hacer excursiones, disfrutar y volver sanos a casa y al otro día levantarnos alegres y contentos porque pasamos un día diferente. Entonces, o sea, para mí el conocer a Cristo fue eso, pues, o sea, llegar a un grupo donde me sentía aceptado y teníamos muchas cosas en común. Y pues bueno, a raíz de eso, pues también llegó el amor de Cristo y estudiar de Cristo y todo eso. En cambio, con las amistades, ¿cómo te ha ido con las amistades? Bueno, en ese aspecto bien, o sea, quiero, de hecho, puntualizar eso, la historia que estaba contando John. O sea, yo no planteaba mi vida de otra manera que era llegar el sábado, voy al gimnasio a las 11, acabo 12:30, me ducho y a la 1:30 vermú. O sea, es que eso era mi sábado. Rutina. Era mi rutina, salir todos los fines de semana, todo. Y es que en ese aspecto no tiene sentido. O sea, yo ahora mismo mi vida es que llega el sábado, nuestro día de descanso, ver a mis hermanos, estar en la iglesia y es lo que verdaderamente me hace feliz. Que puedo quedar perfectamente con algún amigo mío para cenar un sábado por la noche, pues sí, puedo hacerlo, pero esta es mi prioridad. Mi prioridad es el sábado que hacemos, nuestro reposo en Dios, y es lo que es como, digamos, complementar, no, es dar absoluto poder al descanso y a la felicidad, nuestro sábado. ¿Cómo lo planteamos? El llegar a la escuela sabática, esa preparación que tienes por semana,
empiezas, pues al final eso es la escuela sabática, estudiar a Dios y conectarte más a Dios. Y también quiero mencionarlo porque la escuela sabática me parece súper importante, cómo estudiamos a Dios, cómo estudiamos a Jesús y cómo te conectas y te vuelves a conectar, porque esto es día tras día. Y todo esto hizo que al final salvase mi relación, porque mi relación era una relación muerta con Elizabeth. Bueno, de hecho, como comenté, nos habíamos separado. Imaginaros, ¿no? O sea, pues al final tienes un hijo, te separas y bueno, pues la vida empieza a tambalear la vida, ¿no? Cuando piensas que lo tienes todo, ya te quedas sin tu mujer, a tu hijo lo ves un día, otro día no, otro día sí. Ya te empiezas a tambalear, ¿no? Empiezas a pensar que ¿qué es esto? Entonces aparece Dios, aparece Jesús. Jesús no solo te conecta a ti, sino que conecta a tu mujer. Y nuestra salvación fue Dios. Por eso al final fue Dios y Jesús. Por eso creo que también muchas parejas que se separan o que discuten, que todos vamos a discutir y seguiremos discutiendo. Que no son felices, en teoría. Exacto, que no son felices. En el momento que conoces a Jesús y tienes eso en común, que es lo más grande, y ese es tu pilar, todo va sobre ruedas. Yo tengo una pregunta, no quiero ser tan directo, ¿sí? ni tan profundo, pero me ha gustado que te he escuchado mucho hablar de tu esposa, de Elisa. ¿Sí? Desde que comenzaste a dar tu testimonio, has dejado ver lo clave que ha sido ella. Y mi pregunta va sobre eso. Porque en el hogar, y lo digo por experiencia propia, por mis padres, a nivel espiritual, las mujeres forman una parte crucial y fundamental en la vida cristiana. ¿Sí? Totalmente, sí. Y pues nosotros conocemos a Elisa desde afuera. Sí, sonriente, feliz, pero también conocemos que debe tener sus luchas y todo eso. Entonces me gustaría por lo menos, para ti, ¿qué ha significado ella? Aparte de como madre de tu hijo, esa persona que quizás te ha guiado o te ha ayudado a nivel espiritual. Entonces queremos que nos diga, no mucho, lógicamente aquí sí. No vamos a poner cursi y después nos comencemos a llorar o algo así, pero sí, porque he notado, pues, si quisiera pues indagar un poco ahí porque he visto lo agradecido que estás con eso. A ver, Elizabeth es, junto con Dios ahora, antes de que estuviese Dios en mi vida, era la luz de mi vida y no la supe aprovechar, o sea, porque, vuelvo a repetir, nos separamos. Pero Elizabeth a mí me conoció en un momento de mi vida donde yo estaba pues, perdidísimo. O sea, la pérdida que yo tenía era increíble, o sea, pues de beber todos los días, de salir todos los días, de llegar el fin de semana a salir. O sea, era todo menos cuidarte como ser humano. Y lo que pasa es que, bueno, eres joven y aguantas lo que te echen, pero hay otra realidad. Y Elizabeth desde el principio me dio esa estabilidad sin llevarla a cabo, pero ahí estaba, luchando por mí. Elizabeth luchó por mí, vamos, solo sabe ella, se queda para ella. Y obviamente pues no dio sus frutos, de hecho, pues eso, al final nos separamos el uno del otro. Y es cuando solo es cuando Jesús aparece en nuestras vidas que esos frutos se recibieron, tanto para ella como para mí. Y ahí, bueno, también, oye, ella me lo dio todo. Yo puedo decir que le di un poco, pues ese poco que le di es volver a reconectarla, ¿no? con Dios, que es cuando empezamos a hablar de la Biblia y demás, y ya como que se volvió a reconectar y yo estoy aquí gracias a ella, soy quien soy gracias a ella, y mi construcción, pues lo que estudiamos en la escuela sabática de ir a por la perfección y proseguir la meta, es Cristo Jesús. Bueno, pues muy ligado a lo que estabas hablando, Nacho, de ese vacío, ¿no? Personalmente también lo llegué a sentir, un vacío muy, muy grande y poder reconectar con lo que estás diciendo de que en Jesús encontramos todo lo que necesitamos. Verdaderamente es Él el que ha dado sentido a nuestra vida. Personalmente, pues bueno, también en mi vida personal, una historia antes y después de Cristo.
Yo estuve un tiempo en la iglesia, bueno, desde niña, pero no como tener como esa conexión, como que verdaderamente sintiera ese amor por Dios, no. Estuve pues un tiempo alejada, un buen tiempo alejada de Dios, lo mismo en fiesta, de pronto rodeada de no de las personas adecuadas. Yo tampoco era la persona adecuada, porque muchas veces tendemos a juzgar a los demás, a decir es que me influenciaron, es que, pero muchas veces lo digo yo a viva voz, de que muchas veces yo sí fui muy mala influencia también. Entonces... Todavía a veces. Mentira. No, sí lo eres, pero... corte. Pero no en ese contexto, sí, no en el contexto de... Bueno, la vida sin Dios, y más cuando tú conoces de Él, es terrible. Es terrible porque ya tienes una responsabilidad. O sea, ya tú conoces de Él, ya tú sabes dónde está la solución de todo, de tus problemas, dónde está la paz, dónde está el amor. Y tú como que te rehusas a entenderlo, a reconocerlo. Entonces es tremendo porque, o sea, claro, ya sabes lo que estás haciendo. Entonces estaba de pronto en lugares incorrectos, pero no me sentía bien. Me sentía vacía. Y aunque aparentaba estar bien, porque somos muy buenos para aparentar, y entonces eso es lo que la gente ve. La gente ve tu cara y tú dices, no, está feliz. Llegas a tu casa a llorar, estás destruido, devastado por dentro. Y eso era un poco de lo que me pasaba a mí en ese momento que estaba lejos de Dios, en los que salía de fiesta, en los que, bueno, una persona totalmente diferente. Tanto así que veo fotos de antes y después y yo digo, Dios, ¿qué trabajo has hecho conmigo? Bueno, toqué fondo, llegó un momento en el que estaba haciendo ya muchas cosas que verdaderamente no estaban muy bien que digamos, mejor dicho, no estaban muy bien que digamos, no, estaban muy mal. y en ese momento, con decirles pues que yo ya no quería ni estar, ni existir, ni nada. Es que la verdad que es... Ahí corto un poco porque... No. Yo sé lo que tú te estás sintiendo, ¿sí me entiendes? Quizás no es tu misma historia, pero quienes hemos hecho cosas malas y hemos literalmente, como tú dijiste, tocado fondo, ha sido así. Y muchos conocen la historia, otros no, y siempre lo digo en todos los videos que no me gusta hablar de eso y termino siempre hablando de eso. Creo que cuando nosotros tocamos fondo, nos damos cuenta quién es el único que nos levanta, ¿sí? Y no te sientas mal por tus lágrimas, porque esas lágrimas que tú botas ahorita en cámara, muchas veces las he botado yo en mi cuarto. Porque como uno cree que es hombre, como uno cree que es fuerte, decimos, oye, no quiero llorar en público. Pero a esas mismas lágrimas que estás botando tú ahorita en las cámaras, las he botado yo muchísimas veces en mi cuarto. Porque nos sentimos mal con las personas que nosotros fuimos en el pasado, porque nos sentimos mal cuando nosotros estábamos en el piso, y aquellos amigos que creíamos que eran inseparables, que pensamos que eran los que iban a estar, fueron los primeros que no estuvieron. Y cuando levantamos la mirada, literalmente nos pasó como la mujer adúltera. El único que nos levantó a nosotros fue Cristo Jesús. Y lo sé, por eso te digo que no te preocupes ni te sientas mal con todo, porque quizás algunos lo han hecho de otra forma diferente. Quizás las personas que no están viendo por la cámara le ha pasado y se siente identificada con tu historia, porque sabe lo mucho que ha sufrido, sabe lo mal que se ha sentido, pero la diferencia también es que sabemos el trabajo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mamá siempre me dice, no dejes que nadie recuerde quién fuiste. Recuérdale a esa persona en quien Dios te convirtió. Así que no te preocupes, solo te quería decir eso. Bueno, muchas gracias, Isma. Lo que decía es algo muy conmovedor porque ahí es donde recuerdo que, o sea, el amor tan grande que Dios siente por mí, que fue el único que estuvo allí para volverme a hacer resurgir. Y bueno, a través de un pastor que pues tomé la decisión de ir a hablar con él y como que a que te digan lo que ya tú sabes que tienes que hacer. Y finalmente tomé la decisión de bautizarme nuevamente. Yo me había bautizado, pero estaba muy niña y en ese momento no lo hice como con convicción. Hasta que tomé la decisión de bautizarme nuevamente.
Y a todas las personas con las que yo hablo, yo les digo, la mejor decisión que pude haber tomado fue entregar mi vida a Cristo. Porque es lo que ha marcado un antes y un después. Y un después o sea, para todo lo mejor, para todo lo mejor. Lo que decía ahorita Nacho, que Nacho como que dijo, ¿sí me entienden? Que me enredé. No, yo te entendí perfectamente y es lo que tú querías decir. Es que di muchas vueltas, pero es que el Yo te sentimiento es tan entendí. grande que vamos. Te lo entendí súper bien y es que, o sea lo que sea que suceda, si estamos con Cristo, lo vale todo. Lo vale todo, o sea, independientemente si sufrimos, estemos pasando por alguna necesidad, o sea, que estemos en esa verdaderamente ese gozo y esa alegría, que si estamos con Él, tenemos todo. Y a mí me conmueve cada que toco eso porque yo digo, el amor de Dios es inmenso por cada uno de nosotros, o sea, de lo lejos que te vas y vas hasta ese lugar tan lejos y te busca. Y aún así, o sea, hace todo lo posible para que tú regreses a Él. Y eso pues es parte como de lo que Él ha venido haciendo y que muchas veces, yo creo que hay muchas personas que creen que cuando se entregan a Cristo, ya, ahí ya es la meta. No, ahí es donde empieza, Ahí empieza. es donde empieza verdaderamente el trabajo, es donde empieza la lucha. Porque claro, sabemos de que tenemos un adversario que no está contento con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces es cuando vamos a recibir ataques, vamos a tener pruebas y caemos, vale, caemos, pero Dios nos levanta. Tenemos un Dios que está allí para sostenernos, para animarnos, para darnos 1001 más de oportunidades. Entonces es increíble. Y qué bueno que Dios nos mantenga unidos. Lo que nombró Nacho también es algo también que creo que es como algo en común de nuestra familia que tenemos aquí en la iglesia. Para mí, yo creo que para nosotros que tenemos en común que somos, bueno, parte de Nacho, que hemos migrado y sentimos que no sería igual si no tuviéramos esta familia. Sí. Total. O sea, ha sido una bendición estar aquí los sábados, sentirnos apoyados, sentirnos amados. Tenemos, no, o sea, es que es increíble el apoyo que tenemos aquí en la iglesia y es por Dios, o sea, es gracias a Dios. Lo que nos une es Dios. Claro, lo que decía Nacho, tenemos diferentes personalidades, diferentes tipos de pensamientos, sí, pero nos une Cristo. No, que, o sea, que a pesar de que algunas personas se salen de la iglesia y, o sea, viven esa experiencia del no estar con Jesús, ¿sí? O sea, hay que recordar también que también hay personas, o habemos personas, de que venimos a la iglesia y, o sea, somos cristianos, pero por un día. ¿Saben? O sea, lo que trato de decir, pues. Entonces, o sea, vamos a la iglesia, pertenecemos a la iglesia, pero al final de cuentas, o sea, no tenemos esa conexión con Dios que deberíamos tener, ¿sí? No, o sea, no estamos conectados como tal. Entonces, como si estuviéramos, pero no estuviéramos. Entonces, hay que recordar también que el estar sin Dios a veces no es estar en el mundo, tomando, bailando, ni nada de esto, sino que también a veces somos como un lobo vestido de oveja. Sí, entonces, bueno, no sé, digo yo. Vale. Y yo, o sea, yo también tengo como un punto de vista o una conclusión en mí, pues, y es que la persona, o sea, el miembro de iglesia o la persona de iglesia, una vez está en el mundo, mira lo que es el mundo y vuelve a la iglesia, ahí sí se da de cuenta o entra en sí qué es vivir con Cristo, porque a veces decimos, no, vivir en Cristo es esto, perdernos fiestas, no tomar, no tal. Pero cuando experimenta eso y mira, o sea, lo que lo lleva o la perversidad o la destrucción, hay una palabra, pero no la tengo ahora, la degradación. Cuando lo que esto lo degrada, lo que esto puede llegar a degradar su mente, su ser, su salud, su cuerpo, todo, ahí es donde entra como en conciencia de qué es lo que Cristo hace en su vida.
Y por ejemplo, a ver, yo no nací en la iglesia, a veces digo, no, quisiera desde pequeño haber pertenecido porque hay actividades muy bonitas que uno se pierde por estar fuera. Pero a veces digo, no, yo experimenté esto, me di cuenta que es lo bueno, que esto no es tan bueno como lo pintan, no es tan bueno como lo dicen. Entonces ya, o sea, como que digo, no, pero o sea, esto me sirvió para no, o sea, para más adelante tener más presente cómo no desviarme del camino. Entonces, o sea, el camino del cristiano siempre va a estar lleno de luchas. A veces pensamos que entregarnos a Cristo es tener todas las luchas. Y escuché una predicación en la que decía que no porque estemos en la iglesia o seamos cristianos, Dios nos va a tener en un pedestal donde el diablo no nos va a tocar. Ahí es donde, o sea, más vamos a ser atacados. El ejemplo de Job es el más verídico, el más complejo. Que lo único que Dios dijo fue no le toque su vida, pero el resto el diablo le quitó salud, le quitó familia, le quitó esposa, le quitó dinero. Entonces vemos que todo lo quita el enemigo. Dios lo único que nos da es bendición y abundancia. Entonces, para finalizar, pues queríamos ver si Nacho le da un mensaje a la iglesia, a la iglesia o a las personas que nos escuchan, para despedir ya el podcast. Vaya, esto me quedó... Madre mía, vaya responsabilidad, ¿no? Bueno, a ver, de todo lo que hablamos ahora, hay una cosa que considero súper clave, ya no para nosotros, sino para todos los que nos ven desde fuera, es que Dios nos ama tanto que nos da la oportunidad de reiniciar una y otra vez. En la lección de esta semana, Pablo hablaba pues, de su condición de fariseo, de quién era él, que era una persona muy poderosa, era una persona con un conocimiento de la ley muy estricto y demás. Y todo eso, claro, no era bueno de cara a Cristo. O sea si es cristiano, a eso me refiero, no es algo bueno lo que él era. Y él dice que todo eso fuera. A partir de ahora tengo un presente y una meta que es proseguir a Cristo. Y esa es la oportunidad que tenemos nosotros y la gente de fuera. Siempre, siempre, siempre tenemos una oportunidad. Y esa oportunidad solo te la puede dar uno. Y es Cristo Jesús. Y es lo más grande que tenemos. Amén. Bueno, chicos, pues fue todo por el capítulo de hoy. Espero les haya gustado y que el mensaje les haya llegado a cada uno de sus corazones. Nos vemos en el próximo capítulo. No se les olvide darle like, suscribir y compartir.